La sala de prensa del Palacio Legislativo era un sepulcro de ruidos blancos. El zumbido del aire acondicionado, el tecleo monótono de los periodistas y el roce del terciopelo en las sillas se fundían en un mantra de irrelevancia. Afuera, el sol de Ciudad de México caía a plomo sobre el Paseo de la Reforma, pero aquí adentro reinaba una penumbra artificial, un crepúsculo perpetuo. En el centro de ese teatro de sombras, una figura diminuta destacaba por su inexperiencia: Isabela, con apenas 22 años, sus ojos curiosos, aún no opacados por el hastío, escaneaban el salón con una mezcla de reverencia y decepción. La misión que se le había encomendado, cubrir la enésima sesión parlamentaria sobre un proyecto de ley sin nombre, era el rito de iniciación de todo becario, una prueba de fuego para demostrar que se podía sobrevivir al aburrimiento sin que la chispa de la vocación se apagara. Pero mientras sus colegas, veteranos con alma de zombie, se conformaban con transcribir discursos vacíos, Isabela sentía que algo más profundo se rompía dentro de ella: la fe en el periodismo. En el estrado principal, el senador Augusto Lins, un hombre con la piel curtida por el poder y la sonrisa pulida por los discursos, gesticulaba con la solemnidad de un sacerdote. Sus palabras, construidas con un léxico pomposo y frases hechas, flotaban en el aire como fantasmas, sin anclarse a ninguna realidad. Estamos en un momento crucial para la soberanía económica de nuestra nación, declamaba, mientras un asistente le susurraba al oído. Isabela observaba a los demás políticos, sentados en sus escaños de caoba, y veía en ellos no a representantes del pueblo, sino a maniquíes de cera, inmóviles y vacíos. El ritual se repetía: votaciones unánimes, aplausos a destiempo y un desfile de rostros cansados que intercambiaban gestos en clave. Su mano temblorosa apenas sostenía la grabadora. ¿Qué sentido tenía esto? ¿Para qué servía un ritual tan elaborado, si la verdad se escondía detrás de cada palabra? El eco de la pregunta, que solo existía en su mente, resonaba más fuerte que todos los discursos juntos. Este era el cinismo en su estado más puro. La decepción que sus colegas ya habían aceptado y que ahora ella comenzaba a sentir en la piel. Si quieres sumergirte en esta historia, suscríbete y cuéntanos: ¿desde qué rincón del mundo nos acompañas? Isabela, una joven idealista de apenas 22 años, había llegado a la redacción con la convicción de que el periodismo era una herramienta para desenterrar la verdad. Su sueño era seguir los pasos de grandes reporteros que, con sus crónicas, habían cambiado el curso de la historia. Sin embargo, la realidad de su pasantía en el periódico La Crónica, uno de los más respetados del país, se había convertido en un balde de agua fría. En lugar de historias impactantes, se encontró con la monotonía de las ruedas de prensa, los boletines de prensa repetitivos y la apatía de sus compañeros. La editora en jefe, Elena, una mujer de voz grave y mirada cansada, le había advertido: «Aquí no hacemos milagros, niña. Solo informamos lo que nos permiten informar». La frase se le había clavado en el alma, una herida abierta que se negaba a sanar. A cada día que pasaba, Isabela sentía que se convertía en un engranaje más de una maquinaria que no tenía alma, perdiendo poco a poco la fe que había traído consigo desde su natal Guadalajara. Su trauma central, aunque sutil, era una desilusión profunda. Desde pequeña había crecido admirando a su abuelo, un historiador local que le enseñó que la verdad, por más incómoda que fuera, era el pilar de una sociedad justa. Él le había regalado su primera máquina de escribir, un objeto pesado y viejo, y le había susurrado una frase que se había vuelto su brújula: «Nunca dejes que el miedo a preguntar te haga cómplice del silencio». Pero en ese momento, rodeada de políticos que parecían no tener nada que decir, y de periodistas que se contentaban con la superficialidad, Isabela sentía que esa brújula perdía su norte. Su inseguridad, la gran debilidad que la hacía vulnerable a la mirada cínica de sus colegas, era la manifestación de este conflicto interno. Se sentía como una intrusa en un mundo que no entendía y que, a su vez, no la entendía a ella. Su fe en el periodismo, otrora inquebrantable, se desmoronaba con cada sesión vacía que cubría. La sesión parlamentaria de esa tarde, un debate interminable sobre la ley de fomento a la inversión sostenible, era el epítome de todo lo que Isabela detestaba. Los discursos se repetían como un eco vacío, llenos de palabras grandilocuentes que, en su esencia, no significaban nada. El senador Lins, el principal promotor del proyecto, hablaba de progreso y futuro con una solemnidad que rayaba en lo cómico, mientras sus colegas se distraían con sus teléfonos o susurraban comentarios triviales.
Isabela sentía una náusea creciente, una repulsión por la hipocresía que llenaba el aire. La desilusión de su abuelo, de su fe, se materializaba en esa sala. La cámara de su grabadora, un objeto que antes le parecía sagrado, ahora se sentía como un peso muerto en su mano. La ironía era cruel. Ella, que había soñado con ser la voz de los que no tienen voz, se había convertido en una simple espectadora de un teatro de marionetas. Desesperada por encontrar algo de valor en la nada, Isabela se aferró a los pocos documentos que tenía sobre la ley. En un pasaje casi ilegible, encontró una referencia a un impuesto. Un impuesto sutil, casi invisible, que recaería sobre los pequeños agricultores del centro del país. El senador Linz no había mencionado esto en su discurso. Nadie lo había hecho. Era un detalle insignificante, pero para Isabela era el hilo de una madeja que valía la pena jalar. Una chispa de la vieja pasión se encendió en su interior. Ya no era sobre una pauta ni sobre impresionar a nadie. Era sobre el abuelo, sobre su máquina de escribir, sobre el porqué de su vocación. La pregunta no era ¿qué debo preguntar?, sino ¿qué necesito preguntar? Con el pulso acelerado, Isabela levantó la mano. El gesto casi imperceptible fue ignorado por el moderador. Su voz, un susurro tembloroso, no alcanzó a ser escuchada. Los periodistas a su lado la miraron con condescendencia, como si estuvieran viendo a un cachorro intentar cazar. El senador Linz, al terminar su discurso, se sentó con una sonrisa de autosatisfacción. El momento había pasado, o eso parecía, pero la indignación de Isabela se había convertido en una fuerza silenciosa. No podía irse de allí sin intentar, sin al menos hacer el intento de que alguien se atreviera a responder a una pregunta real, a una pregunta honesta, que no estuviera maquillada por las apariencias o los intereses. La sesión continuó, con los parlamentarios votando a favor de una moción para acelerar el proceso. Isabela sintió un nudo en el estómago. La ley, con su impuesto oculto, pasaría desapercibida, camuflada, en un lenguaje de progreso. Se sintió cómplice de un acto que consideraba inmoral. Pero entonces, en un acto de valentía que la sorprendió a ella misma, se puso de pie. Su estatura era pequeña, pero su intención era gigantesca. No había plan, solo la necesidad. Su mano se levantó de nuevo, esta vez con una firmeza que no conocía. Los ojos de Elena, su editora, la miraron desde la tribuna, primero con sorpresa, luego con una alarma silenciosa. El senador Linz estaba a punto de cerrar el debate. El moderador, con una sonrisa aburrida, se disponía a dar por finalizada la ronda de preguntas. Pero la voz de Isabela, ahora más fuerte, se abrió paso entre el murmullo de la sala. «Señor senador, una pregunta». El sonido de su voz, tan juvenil y honesto, rompió el protocolo de la sala como un cristal. Todos se voltearon a verla, el asombro pintado en sus rostros. El senador Linz, molesto por la interrupción, hizo un gesto para que la ignoraran. Pero Isabela, con los ojos fijos en los suyos, hizo la pregunta que nadie se había atrevido a formular. Su voz ahora no temblaba. Era un grito, una declaración de principios. En ese momento, el idealismo de Isabela se encontró de frente con el cinismo del sistema. Era un duelo desigual, el de una joven con una grabadora contra un ejército de hombres poderosos. Pero Isabela no estaba sola. El fantasma de su abuelo la observaba desde algún lugar, y la brújula que él le había dado volvió a funcionar, apuntando en la dirección correcta. Sabía que se arriesgaba a ser humillada, a perder su pasantía, a que la etiquetaran como la ingenua. Pero nada de eso importaba. Lo único que importaba era la verdad. Esa verdad que se había ocultado entre las líneas de un informe aburrido. El corazón le latía a 1000 por hora, pero se sentía más viva que nunca. La pasividad había terminado. El juego había cambiado. Señor senador, usted ha hablado de crecimiento y de equidad, pero no ha mencionado el impuesto que este proyecto impone a los agricultores de bajos ingresos, dijo Isabela, con una claridad que tomó a todos por sorpresa. Los periodistas que hasta hacía unos segundos ignoraban el debate, levantaron la cabeza. Algunos sacaron sus grabadoras, intrigados. El senador Linz se quedó en silencio, su sonrisa borrándose del rostro. Su asistente le susurró algo al oído, pero él lo ignoró. El murmullo en la sala creció. El senador no tenía una respuesta, o no una que quisiera dar en público. En ese instante, Isabela se dio cuenta de su poder. El poder de la simpleza, el poder de la verdad. El senador Linz, recuperándose, intentó una maniobra. «Jovencita, eso es un tecnicismo que no viene al caso.
dijo con un tono condescendiente, como si estuviera hablando con una alumna desaplicada. Se trata de un detalle mínimo en un proyecto que beneficiará a millones de personas. Su inexperiencia es evidente. La política es más compleja de lo que un becario de periodismo puede entender. El desprecio en su voz era palpable. La sala de prensa, que había guardado un silencio expectante, ahora se llenaba de la risa burlona de los otros periodistas, que pensaron que Isabela había sido derrotada. Pero Isabela, en lugar de desmoronarse, se sintió más fuerte. Las palabras del senador, en lugar de herirla, le habían dado la fuerza que necesitaba. Isabela, con la voz serena y la mirada firme, se mantuvo de pie. Señor senador, para los agricultores que apenas sobreviven, un tecnicismo puede ser la diferencia entre comer o no. Y para los ciudadanos, no es un tecnicismo, es la verdad. Tal vez la ingenuidad es preguntar, pero la hipocresía es no tener respuesta. La frase contundente y llena de emoción resonó en el salón. El silencio que siguió fue total y absoluto. No era un silencio de burla, sino de asombro. Los periodistas que antes se reían se quedaron con la boca abierta. El senador Lins, que había intentado humillarla, ahora no tenía palabras. La pregunta de Isabela había desarmado un sistema entero de mentiras, con la simple fuerza de la honestidad. El silencio que siguió a las palabras de Isabela no duró mucho. Se rompió con el estruendo de un mazo golpeando la mesa y la voz furiosa del moderador declarando un receso de emergencia. En cuestión de segundos, la sala se convirtió en un manicomio de periodistas corriendo, sus cámaras filmando el caos, sus grabadoras capturando el miedo en el rostro de los políticos. El senador Lins, visiblemente desestabilizado, se levantó de su asiento y se marchó con una expresión de pura indignación. La verdad, simple y sin adornos, había irrumpido en el escenario y había destruido la perfecta obra de teatro que habían montado. La pregunta de Isabela, ese tecnicismo que nadie quería ver, se había convertido en una bola de nieve imparable que amenazaba con sepultar a todo el Parlamento. El impacto de las palabras de Isabela fue inmediato y brutal. En las redes sociales, el video del enfrentamiento se volvió viral en cuestión de minutos. Los hashtags Alson, la pregunta de Isabela, y Sompo, verdad sin filtro, se convirtieron en tendencia. El público, harto del cinismo político, se sintió representado por esa voz joven e inexperta, que se atrevió a decir lo que todos pensaban. La sencillez de la pregunta expuso la compleja red de mentiras detrás de la ley. Los medios de comunicación, primero reacios a darle importancia al incidente, se vieron obligados a cubrirlo. Elena, la editora de Isabela, la llamó por teléfono, su voz una mezcla de terror y admiración. La pauta trivial que se le había asignado se había convertido en la noticia más importante del país. Dentro del Palacio Legislativo, el caos era total. Los parlamentarios, antes cómplices del silencio, ahora se acusaban unos a otros. Nadie quería ser visto como responsable de la ley. La pregunta de Isabela, ¿para qué sirve este proyecto?, resonaba en los pasillos y salones. Se dieron cuenta, en un momento de cruda y dolorosa verdad, de que no tenían una respuesta honesta. El proyecto no servía a nadie, excepto para justificar sus propios salarios y sus juegos de poder. Isabela había actuado como un espejo, forzándolos a ver la fealdad de sus propios reflejos. El antagonismo no era una sola persona, sino todo un sistema que se sostenía con la mentira. Isabela, ajena al revuelo que había causado, se sentó en un banco afuera de la sala de prensa, temblando. La adrenalina de la confrontación había desaparecido, dejando en su lugar un vacío. Su mente repetía una y otra vez la frase del senador. Su inexperiencia es evidente. ¿Se había excedido? ¿Había sido imprudente? De pronto, la fe en sí misma que la había impulsado a hacer la pregunta se desvaneció, dejando espacio a la duda. La inexperiencia era una verdad innegable, pero era una debilidad o su mayor fortaleza. Su abuelo le había enseñado a no tenerle miedo a la verdad, y su respuesta, aunque cargada de valentía, había sido la verdad desnuda. Sin embargo, su ego y su miedo le decían que había cruzado una línea, que había traicionado el manual no escrito de la pasividad. La tensión interna de Isabela era un reflejo de su lucha por entender el valor de su acto. Por un lado, sabía que había hecho lo correcto. Por otro, el miedo a las consecuencias la paralizaba. Su teléfono vibraba sin parar con notificaciones de su periódico. Elena, su editora, le había enviado un mensaje críptico. «No te muevas. Te veo en 10 minutos». El miedo a ser despedida era tan grande como la euforia de haber conseguido la pauta de su vida. El peso de la responsabilidad caía sobre sus hombros.
La lucha entre la ingenuidad y el pragmatismo que la había atormentado desde el inicio, finalmente se manifestaba en ese instante. Cuando Elena llegó, no la regañó. En su lugar, la miró con una mezcla de orgullo y preocupación. «Isabela, ¿qué hiciste?», preguntó, con la voz suave. Isabela, al borde de las lágrimas, le confesó su miedo. Le contó sobre la decepción que sentía, sobre su abuelo, sobre la máquina de escribir. Elena la escuchó en silencio. «Cuando te vi levantar la mano», le dijo, «pensé que te habías vuelto loca. Después de tu pregunta, pensé que te iban a comer viva. Pero cuando respondiste, cuando le dijiste que la ingenuidad era preguntar y la hipocresía era no tener respuesta, en ese momento me hiciste recordar por qué soy periodista. Me hiciste recordar que a veces el idealismo no es ingenuidad, es la única forma de hacer lo correcto». La revelación de Elena fue el milagro que Isabela necesitaba. Por primera vez en su vida, alguien a quien respetaba la veía no como una becaria inexperta, sino como una periodista valiente. El peso de su inseguridad se desvaneció. Su vulnerabilidad había sido su mayor fortaleza. Había utilizado su inexperiencia no para ser humillada, sino para hacer la pregunta que los veteranos se negaban a hacer por miedo a perder su estatus. La visión del mundo de Isabela se transformó por completo. El periodismo no era solo un oficio, era una vocación, una misión, y su misión era la de hacer preguntas que nadie más quería hacer, sin importar las consecuencias. El clímax de la historia no fue solo el caos en el Parlamento, sino el cambio interno de Isabela. Su dolor, su resistencia y su transformación se unieron en un solo momento de lucidez. Entendió que su lucha no era contra el senador Linz, sino contra su propia voz interna que le decía que se conformara. El verdadero milagro no fue el video viral, ni el clamor popular. El verdadero milagro fue que Isabela, la chica insegura de Guadalajara, había encontrado su voz, y al encontrarla, había desmantelado un sistema entero de mentiras, con la simple y pura fuerza de su honestidad. Su transformación no fue un golpe de suerte, fue el resultado de la perseverancia, de la fe en sí misma y de la valentía de ser diferente. El Parlamento, incapaz de justificar su existencia y la del proyecto de ley, se vio forzado a suspender la votación. La presión de la opinión pública, alimentada por el video viral de Isabela, era demasiado grande para ignorarla. La Ley de Fomento a la Inversión Sostenible, que debía pasar sin pena ni gloria, fue abandonada. La victoria no fue de un partido o de una ideología, sino de la verdad. En ese momento Isabela entendió que su vocación no era solo reportar, sino provocar. No se trataba de ser una figura mediática, sino de ser una voz incómoda, de hacer las preguntas que el poder no quiere responder. Su inexperiencia se había convertido en su principal activo, su arma más potente. No tenía nada que perder excepto su inocencia, y eso la hacía peligrosa. La editora Elena, impresionada por la valentía y el impacto de Isabela, la ascendió a reportera junior. El periódico que había dudado de su talento ahora la ponía en primera plana. La historia de la becaria que expuso a un sistema entero se convirtió en la bandera del periódico. Pero para Isabela, la verdadera recompensa no fue el ascenso, ni la fama repentina. Fue la llamada de su abuelo. Su voz, llena de orgullo, le dijo: «Hiciste lo que tenías que hacer. Te convertiste en la voz que siempre debiste ser». En ese momento, las palabras de su abuelo, su primera máquina de escribir, y la brújula que le había dado, se unieron en un solo propósito. El periodismo, para ella, había recuperado su magia. Ya no era un trabajo, era una misión. Isabela no era la misma. La joven insegura que había llegado a la capital había desaparecido, dando lugar a una mujer con un propósito. Su mirada, antes llena de duda, ahora reflejaba una seguridad que venía de su interior. Sabía que la lucha contra el cinismo era interminable, pero también sabía que una sola pregunta, una sola chispa de honestidad, podía encender un fuego en la oscuridad. Y ese fuego era lo que importaba. Dejó atrás el pasado de decepción y abrazó el futuro con la convicción de que el cambio empieza con la valentía de hacer la pregunta correcta. Isabela se puso de pie, mirando el horizonte de la ciudad desde la ventana de la redacción. El sol se ponía, pintando el cielo con tonos anaranjados y violetas. Era un nuevo día. No importa cuán lejos estés de tu destino, o cuánto hayas perdido tu fe en el camino. Siempre hay tiempo para preguntarte si lo que haces te llena el alma, si lo que buscas es la verdad. El pasado no se puede cambiar, pero lo que hagas con él, puede. Sé parte de este viaje. Suscríbete al canal para no perderte las próximas historias que te harán pensar y sentir.